Bienvenido. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ahora, sin más preámbulos, entremos en la palabra del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. En la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema cuando la prueba nos alcanza por el motivo de nuestra negligencia. Esta es la última enseñanza de esta serie, Entendiendo Mejor la Prueba, donde hemos hablado de diversas historias bíblicas que nos dan un mejor panorama de cómo Dios permite o hace uso de la prueba en nuestras vidas para cumplir tal o cual propósito. A modo de resumen, hablamos de Daniel y cómo Daniel termina en el foso de los leones a consecuencia de la envidia de otras personas. Después hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego y hablamos cómo el pecado de idolatría de Nabucodonosor pone a estos tres jóvenes en una posición de ser probados y terminar dentro del horno de fuego. Después hablamos de Job, cuando la prueba nos alcanza, pero realmente no hemos hecho nada para entrar en la prueba. Después de ahí hablamos de los discípulos, cuando Jesús le dice crucemos al otro lado y cómo la prueba nos alcanza como un resultado directo de obedecer las instrucciones del Señor. Después hablamos de cuando Jesús le dice a los discípulos crucemos al otro lado y Él está dormido en la barca con ellos, y ese fue otro ejemplo de cuando la obediencia nos tira o nos expone a la prueba, y entre la persecución y lo imposible, donde la obediencia a las instrucciones del Señor pone a Moisés y a la nación de Israel con el mar rojo al frente y los egipcios atrás. Después de eso hablamos cuando la prueba nos alcanza por falta de preparación, y hablamos cuando Jesús le dice a los discípulos en el Getsemaní, orad y velad para que no entren en tentación, y ellos no lo hicieron. Y en el día de hoy, para culminar esta serie, vamos a estar hablando bajo el tema cuando la prueba nos alcanza como resultado de nuestra negligencia, y vamos a estar hablando de cuando María y José regresan de la fiesta en Jerusalén y Jesús se queda en Jerusalén y ellos no lo saben. La base para el día de hoy la vamos a encontrar en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50. Ahora mismo vamos a leer del 41 al 44 y los otros los vamos a ir discutiendo según vayamos progresando en la enseñanza. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los desconocidos. Vamos a orar. Adoramos tu nombre, Señor, te bendecimos y te engrandecemos. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre eterno, estamos en tu presencia y venimos a pedir gracia para enseñar tu palabra. Venimos a pedir que tu espíritu fluya para la gloria de tu nombre. Venimos a pedirte que nos uses y que pongas tu palabra en nuestros labios. Pedimos que nos ayudes, Señor, a desenvolver esta enseñanza y que bendiga nuestras vidas y glorifique tu nombre. Te pedimos, Señor, que escamas caigan de nuestros ojos, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros corazones sean receptivos. Espíritu Santo, que tú tomes el control. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, nuestros pecados,
En esta hora, Señor, antes que tu palabra fluya, antes que tú pongas tu palabra en mis labios, a ti damos la gloria, la alabanza y la adoración, porque son tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos leído la porción donde José y María van a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando regresan, Jesús se queda en Jerusalén. Y vamos a desmantelar estos versículos uno por uno para ver qué cosas aprendemos de ellos. Vamos a comenzar con el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto era una costumbre, esto era parte de la vida de José, de María y por ende de Jesús en los últimos 11 años. Y en este momento que estamos leyendo es cuando él cumple sus 12 años. Y estamos viendo que todos los años, sin fallar, por los últimos 12 años, ellos han estado yendo a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Así que es importante que veamos cómo el incidente de que vamos a estar hablando en el día de hoy no se desenvuelve en un escenario nuevo, no se desenvuelve en un escenario desconocido. Esta situación de la que vamos a estar hablando hoy se desenvuelve en una práctica cotidiana de la familia. Toma lugar en una práctica que llevaban haciendo por los últimos 12 años. ¿Qué es lo que quiero enfatizar con lo que estoy diciendo? Que la negligencia, amado hermano, no necesita que nosotros comencemos o iniciemos algo nuevo para ella ser manifiesta. La negligencia le va a abrir puerta a esta clase de situaciones, aún en cosas que hacemos rutinariamente, aún en aquellas cosas que son parte de nuestra rutina, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos. Y aún en estas cosas, si nos descuidamos, la negligencia va a ser hasta de presencia y va a abrirle las puertas a situaciones totalmente innecesarias. En el versículo 43 leemos: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. O sea que en esta ocasión, en esta fiesta número 12, ellos van, todo está marchando normal, pero entonces, al final de la fiesta, en el momento de regresar a casa, es cuando las situaciones comienzan a desenvolverse, es cuando comenzamos a ver el producto de la negligencia. ¿Qué es lo primero que vemos en el versículo? Lo primero que vemos en este versículo 43 es que Jesús toma una decisión y no le consulta a sus padres. Y más adelante vamos a hablar de por qué en el caso de Jesús esto no le contó como un pecado. Pero nosotros que no somos Jesús, nosotros que somos hijos, padres, esposos, trabajadores, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos estas cosas, sí caemos en falta, sí estamos fallando, sí es un error de nuestra parte. O sea, Jesús toma una decisión y no le consulta a sus padres, que son la figura de autoridad sobre él. Jesús toma una decisión de lo que va a hacer y comienza a actuar independientemente en esta decisión que él ha tomado. Y esto, amado hermano, le abre las puertas. De hecho, no le abre las puertas, esto más bien adelanta el proceso de la situación, de cómo se desenvuelve la situación que estamos hablando en el día de hoy. Uno, tenemos falta de comunicación. Jesús toma una decisión y no le consulta a sus padres. No podemos ir tomando decisiones y no consultarle a aquellas personas que forman parte de nuestra vida, que van a ser afectadas por estas decisiones. Y esto es importante que lo entendamos. Y vuelvo a abrir un paréntesis, no estoy diciendo que Jesús pecó. Más adelante en la historia vamos a ver por qué cuando Jesús toma esta decisión no le cuenta como un pecado ni como una falta. 2. María y José asumen que Jesús los está siguiendo. Así que por un lado tenemos que Jesús toma decisiones y no las consulta con
con las personas que van a ser afectadas por sus decisiones. En estos momentos Jesús es un hijo, habla de una persona que está bajo la autoridad de otra, porque los hijos están bajo la autoridad de sus padres. Y por el otro lado tenemos las personas en autoridad asumiendo que Jesús estaba haciendo lo que se suponía que hiciera. Cuando hablamos de negligencia siempre tenemos que ver ambas partes de la historia, tenemos que ver las dos caras de la moneda. No podemos sencillamente señalar la falta de un lado sin mencionar la falta del otro. No podemos ver la irresponsabilidad de un lado solamente, tenemos que ver el escenario completo, porque es cierto que Jesús toma la decisión y no le consultó ni le notificó a sus padres de lo que él iba a estar haciendo, pero no podemos pasar por alto que María y José emprenden el camino y ellos sencillamente están asumiendo que Jesús se encontraba entre la caravana. Y esto, amado hermano, es negligencia. No podemos asumir que las otras personas están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. No podemos asumir que si nosotros emprendemos una nueva dirección o cualquier cosa que nosotros emprendamos, las personas que están bajo nuestra autoridad o las personas que están relacionadas con nosotros necesariamente nos van a estar siguiendo, porque podemos ver la historia que María y José inician el regreso a casa, pero Jesús tenía unos planes de los cuales ellos no tenían nada, porque María y José no se habían preocupado por ver si Jesús los estaba siguiendo y Jesús no les había notificado que él había decidido quedarse. Está viendo el problema. Entonces, ¿qué cosas siguen aconteciendo en este proceso? Mira, en el verso 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Mientras más tiempo María y José estuvieron bajo el pensamiento que Jesús venía caminando con las personas que venían en la caravana, ¿sabes qué estaba aconteciendo? Más grande se hacía el distanciamiento entre ellos, porque María y José continuaban el progreso de regreso a casa y Jesús se había quedado en Jerusalén. Con cada paso que María y José daban en el movimiento de la meta o la destinación que habían predestinado, era un paso más cerca a esta meta o a su destinación, pero al mismo tiempo era un paso más lejos de su Hijo Jesús. Así que estamos viendo cómo este asunto, aun cuando en apariencia podemos estar alcanzando metas, podíamos estar moviéndonos en la dirección que nosotros queremos movernos, ¿al costo de qué? Al costo del distanciamiento, en este caso de la relación de padres e hijos, porque mientras los padres se estaban moviendo en la dirección a sus metas, su hijo estaba quedando atrás. Ahora póngase a pensar esto y aplíquelo en relación esposos y esposas, hermanos, amigos, trabajadores, compañías, y cuando usted viene a ver, se va a dar cuenta de que esto es completamente común y no es justificable que nosotros sacrifiquemos nuestras relaciones o creamos distanciamiento en nuestras relaciones en persecución de alcanzar una meta o una destinación, que era lo que estaba pasando, porque estamos asumiendo que estas personas nos están siguiendo, estamos asumiendo que estas personas vienen detrás de nosotros, estamos pensando que todo va a estar bien porque estas personas vienen detrás, pero no nos hemos dado cuenta por la falta de comunicación de que las otras personas ya han tomado su decisión, y la decisión que ellos tomaron es que decidieron quedarse en Jerusalén, que era la última destinación donde estuvimos, y no han emprendido la jornada en la que nosotros nos estamos moviendo. Y esto, amado hermano, es peligroso. Con cada paso que nosotros damos en el progreso de esta meta, bajo esta asunción, estamos alimentando el distanciamiento entre nosotros, y si no tenemos cuidado, el distanciamiento en las relaciones las lleva a separación. Así que esta situación crece por la falta de comunicación. Hemos dejado claro que los padres, que María y José, estaban bajo la presunción de que Jesús
les estaba siguiendo. Ellos estaban convencidos de que Jesús estaba en la caravana. Hemos dejado claro que Jesús toma la decisión de quedarse en Jerusalén sin consultarle a sus padres lo que él había decidido, y hemos probado de que nunca hubo una conversación entre las dos partes hablando sobre el asunto, y que esto creó una ausencia entre ellos. Aun cuando los padres estaban asumiendo que Jesús estaba en la caravana, la realidad era que Jesús no estaba ahí. Y quiero abrir un paréntesis en esta situación, que para estar ausentes no necesariamente debemos estar ausentes físicamente. Podemos estar presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Y mientras nuestros cuerpos están en la misma habitación, en el mismo lugar de esa otra persona, emocionalmente estamos totalmente desconectados, estamos distanciados, y con cada paso emocionalmente que damos nos vamos alejando y separando el uno del otro. Y como mencioné anteriormente, si esto no se trabaja a tiempo, el distanciamiento lleva a separación. En el mismo verso 44 comenzamos a ver una reacción de parte de María y de José, y dice: y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Esta es la parte final del verso 44. Y en el verso 45 leemos: como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, ¿cómo manejamos la ausencia? En un momento dado, María y José se dan cuenta de que por alguna razón no han visto a Jesús. Así que un evento acontece, no está mencionado, pero ellos comienzan a buscarle. ¿Cómo manejamos la ausencia? ¿Cómo tomamos esto y comenzamos a hacer algo al respecto? Pues este versículo nos enseña, uno, aceptación. En un momento dado de la jornada, ellos dejaron de asumir que Jesús los estaba siguiendo y decidieron verificar si Jesús los estaba siguiendo. Y mientras más buscaban, más se daban cuenta que Jesús no estaba en la caravana. ¿Cómo yo sé que ellos aceptaron que Jesús no estaba en la caravana? Por la decisión que toman en el verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándoles. Ellos aceptaron que Jesús no estaba allí. Ellos no se engañaron, no dijeron pues a lo mejor está en la caravana, pero como es tan grande no lo hemos visto, o a lo mejor no lo hemos encontrado, vamos a esperar que lleguemos a la casa y entonces hacemos algo. No, eso no fue lo que hicieron. Ellos aceptaron que algo no estaba bien. Ellos aceptaron que Jesús no estaba allí. Y es importante que en este momento te des cuenta de que no están buscando un culpable. En este proceso donde vamos a aceptar nuestra responsabilidad en el asunto, donde vamos a aceptar lo que está pasando, no es el momento de comenzar a buscar culpables. De hecho, no debería ser, pero más adelante en la historia vamos a ver que esto pasa. Pero el primer paso es aceptación. El segundo paso es regresar al último punto de contacto. Volvieron a Jerusalén buscándole. Amado hermano, amado hermana que me estás escuchando, si estamos enfrentando distanciamiento, si estamos enfrentando algún tipo de separación, una de las dos partes tienes que hacer un alto y regresar al último punto de contacto. Mientras una parte esté paralizada en la última destinación donde se quedó sin informarle a la otra parte, y la otra persona continúe en movimiento, y aun cuando continúe en movimiento llegue y acepte de que algo no está bien, si no regresamos al último punto de contacto, la puerta que nos va a llevar al conflicto, que va a llevar a la solución del problema, nunca se va a abrir, porque aun cuando una parte se quedó en el lugar que determinó quedarse y la otra hizo un alto en su jornada, ninguna de las dos partes decidió retroceder hasta ese lugar donde tuvieron contacto por última vez. Lo que me lleva al próximo paso: iniciar una búsqueda. Cuando retrocedemos, estamos activamente buscando contacto con esa otra parte. Estamos activamente buscando
cómo solucionar esta situación, cómo trabajar este problema que se ha desenvuelto a consecuencia de la falta de comunicación, a consecuencia de que uno tomó decisión y el otro estuvo asumiendo. Y tenemos que tener claro que esto de encontrar lo que se perdió va a tomar tiempo. Mira lo que dice el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Desde el momento, amado hermano, escucha, ellos caminan un día, tenemos un día. En ese día ellos se dan cuenta de que algo no está bien. No hemos visto a Jesús, no hemos escuchado hablar de Jesús, nadie nos ha dicho nada de Jesús. Ellos entonces entran a la conclusión, es probable que Jesús no esté aquí. Inician las acciones que tienen que hacer y comienzan a buscar a Jesús dentro de las personas, dentro del grupo con el que se encontraban. No encuentran a Jesús, entonces toman la decisión de regresar al último punto de contacto, que fue Jerusalén. Pero una vez llegan a ese último punto de contacto, fue un día en lo que se dieron cuenta que no estaban y pasan otros 3 días en lo que la encuentran. Estamos hablando de que 4 días en total sin tener en contacto ni comunicación con Jesús. Y muchas veces, amado hermano, nosotros queremos que estas cosas se arreglen de la noche a la mañana. Pensamos que nos vamos a sentar, vamos a tener una conversación y que eso va a ser suficiente. Amado hermano, el distanciamiento no pasó de la noche a la mañana. El distanciamiento en sí mismo tuvo un tiempo en donde aconteció, y esta enseñanza me enseña que es mucho más fácil distanciarse que volver a acercarse, porque el distanciamiento aconteció en solamente un día, pero el volver a entrar en contacto fueron casi 4 días después, un día de distanciamiento, 3 días en buscarlo. Así que tenemos que prestar atención que distanciarnos siempre va a ser mucho más fácil y mucho más rápido que restablecer la comunicación, que volver a encontrar eso, sea lo que sea, que se perdió entre las dos personas que están hablando. Y vuelvo y repito, esta enseñanza habla para padres e hijos, esposos y esposas, novios y novias, amigos, amigas. Entre todas nuestras relaciones podemos aplicar esto que estamos hablando, porque la negligencia es cometida en todas nuestras áreas y en todas las relaciones que nosotros tenemos. Y aquí tenemos ahora a María y a José enseñándonos que toma tiempo, que hay que hacer una inversión. Estos dos estuvieron caminando, estuvieron buscando. No has visto a Jesús, ¿dónde está Jesús? No has visto a mi hijo. Y ellos han estado buscando activamente, y esto cuesta tiempo, energía y esfuerzo. No sabemos si en esos 3 días ellos durmieron. La Biblia no lo dice. No sabemos qué tanta preocupación, qué tanta estrés tenían. Lo que sí sabemos es que en los próximos 3 días ellos estuvieron buscando consistentemente, y es importante que entendamos eso. No pasemos por alto, amado, y voy a repetir el punto. El distanciamiento siempre va a acontecer más fácil y más rápido que el volver a establecer contacto. Establecer contacto va a requerir una serie de pasos que son los que hemos estado mencionando: aceptación, regresar al último punto de contacto, iniciar una búsqueda y tener consciente y en claro que encontrar lo que se perdió va a tomar tiempo. Ahora, ¿qué no debemos hacer al momento de hablar sobre el problema? Hemos llegado aceptamos que algo no está bien, aceptamos que hay una separación, hay un distanciamiento entre nosotros, aceptamos que yo he estado caminando y me he dado cuenta de que tú no has estado a mi lado, he decidido regresar al último punto, estamos aquí sentados, vamos a hablar. Ahora, ¿qué no debo decir? María y José nos enseñan qué no debemos decir. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lo primero que vemos es que cuando le encuentran, ellos se sorprenden. Así que esto me dice que es muy probable que ellos no estaban esperando encontrarlo. Cuando estemos buscando algo, vamos a buscarlo con la intención de que lo vamos a encontrar. Porque cuando lo vieron, se sorprendieron. Ellos quedaron sorprendidos cuando lo vieron, como si estuviesen pensando que ya no lo iban a ver. Sin embargo, mira las primeras palabras que le dice: ¿por qué nos has hecho así?
¿por qué nos has hecho así? Y esto nos enseña, esta pregunta niega cualquier responsabilidad de nuestra parte sobre el asunto. Esta pregunta niega de que ellos caminaron todo un día asumiendo y bajo el pensamiento que Jesús estaba entre la multitud de la caravana. Esta pregunta niega la irresponsabilidad de su parte en iniciar una jornada de regreso a casa sin verificar si su hijo se encontraba en el lugar. Esta pregunta niega la responsabilidad que ellos tenían en el asunto. Así que lo primero que no debemos decir o no debemos hacer es negar nuestra responsabilidad en el asunto. Si nos vamos a sentar a hablar, ha llegado el momento en que todos los demás pasos han dado resultados, se abrió la puerta que va a abrir la conversación a una posible solución al problema. Amado hermano, amada hermana, lo primero que debe de hacer, no niegue su responsabilidad en la parte del problema, porque la enseñanza y la historia bíblica nos enseña que este distanciamiento que se creó entre ellos tenía dos partes. María y José asumieron que Jesús estaba en la caravana y pensaban que iban con ellos, y Jesús tomó decisiones sin consultarle. Así que son dos partes envueltas, dos historias distintas, y cada una de ellas toma su responsabilidad. Así que no niegue cualquier responsabilidad de nuestra parte sobre el asunto. 2. Esta pregunta traspasa toda la responsabilidad de todas las decisiones que se tomaron a la otra persona. ¿Por qué nos has hecho así? No tan solamente estoy obviando mi responsabilidad, estoy cuestionando por qué tú no hiciste la tuya. Olvídate de que yo no hice lo que yo tenía que hacer. Ahora explícame tú por qué tú hiciste lo que tú hiciste. Está viendo el problema, porque eso es lo que esta pregunta está haciendo. Y si vamos a sentarnos y vamos a hablar del problema, vamos a hablar de esta situación, lo menos que queremos es atacar a esa otra persona, porque tenemos que estar conscientes de que yo tuve responsabilidad en el problema, y de que no tan solamente tuve responsabilidad en el problema, también yo tomé decisiones en este problema que estaban equivocadas. Volvemos y decimos, María y José asumieron que Jesús estaba en la caravana pensando que iba con ellos. Y número 3, esta pregunta nos coloca como víctimas de la situación, atacando a la otra persona. ¿Por qué tú me hiciste eso a mí? Y tenemos que entender, amado hermano, amada hermana que me escuchas, que si yo soy la víctima, la otra persona es el agresor. No puede haber víctima sin un agresor. Si alguien es víctima de una cosa, tiene que haber un agresor. Y le estamos diciendo a esa persona, no importa lo que yo hice, tú me estás agrediendo. Las cosas que tú hiciste me infligieron dolor. Mira ahora mi preocupación, mira lo que yo he estado pasando, mira cómo yo estoy por tu culpa. Pues eso es básicamente lo que María le está diciendo a Jesús. Tus decisiones me han preocupado, mira lo que me hiciste hacer. Llevo 3 días buscándote, he andado como una loca para arriba y para abajo. Eso es lo que María está haciendo. Así que voy a resumir los 3 puntos. Una vez nos sentamos, ¿qué no queremos hacer? No queremos negar ninguna responsabilidad nuestra en el asunto. No queremos traspasar toda la responsabilidad sobre las decisiones de la situación a la otra persona, y no queremos colocarnos como víctima y a la otra persona como un agresor en esta situación. Pero todavía no hemos terminado. Mira la otra parte de la pregunta. Te hemos buscado con angustia. Esta declaración, amado hermano, exalta o le da más importancia a mis emociones y a mis acciones, a lo que yo siento, cómo me siento y lo que yo he hecho para volver a encontrarme contigo. Básicamente, María está exaltando su desesperación, el cómo ella se sentía, su angustia por darse cuenta que Jesús no estaba haciendo lo que se suponía, y que su presuposición estaba equivocada y que su pensamiento era errado. Y ahora ella le da más importancia a cómo se siente y a lo que ella ha hecho para resolver la situación. Mira la angustia que tú me has causado.
Y mira todo lo que yo he tenido que hacer para poder estar aquí contigo. ¿Estás viendo el problema de esto, amado hermano? Esto es totalmente problemático y si vamos a sentarnos a hablar, tampoco queremos exaltar o darle más importancia a lo cómo nosotros nos sentimos, o sea, a nuestras emociones y a las acciones que nosotros hemos tomado para iniciar esta conversación que va a abrir las puertas a una posible solución del problema. Lo que me lleva al próximo punto. Esta declaración indica que solo una parte está haciendo algo para resolver la situación. Generalmente, yo en este caso particular, nosotros, mientras que tú no has hecho nada. Nota que María dice, te hemos buscado, o sea, nosotros, José y yo, y deja a tú, esa otra persona, fuera del asunto como que no ha hecho nada para resolver el problema. ¿Está viendo la situación? No queremos hacer esto tampoco, amado hermano. Y es muy probable que sea cierto. Jesús no los estaba buscando. Jesús estaba en el templo. No estoy negando ese punto. El evento es que no podemos olvidar la apertura de la situación. Jesús decidió quedarse en Jerusalén sin consultar con sus padres y María y José iniciaron la jornada a casa asumiendo que Jesús estaba con ellos bajo el pensamiento de que él estaba en la caravana. Así que Jesús se queda en un lugar, pero quien inicia el camino que los distancia es María y José. Estamos viendo. Así que es María y José quien regresa. Y Jesús está en el mismo lugar que él había decidido quedarse. Y ahora María lo está acusando de que él no había hecho nada para moverse en su dirección. Estamos viendo el problema. Ahora que hemos visto las cosas que no debemos hacer, vamos a ver un punto interesante en la enseñanza y creo que debería ser sabio de que cuando terminamos en situaciones como esta, sería sabio iniciar nuestra búsqueda en el templo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Ellos buscaron donde fuera, ellos buscaron en otros lugares, sin embargo lo hallaron en el templo. Amado hermano, cuando usted se dé cuenta de esta clase de situación, ¿qué le parece si lo primero que hacemos es volvemos nuestra cara a nuestro Padre Celestial y comenzamos a orar por el asunto? Comenzamos a buscar el rostro de nuestro Señor. Y esto nos va a ahorrar muchísimos problemas. Y ahora quiero contestar una pregunta de por qué Jesús no peca al tomar la decisión que tomó y no decirle a sus padres. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús había tomado la decisión de quedarse en Jerusalén para entrar en el templo como lo hizo desde su perspectiva divina. Jesús había tomado esa decisión en su divinidad. Así que María no tenía ningún derecho en cuestionar de hecho la decisión de Jesús. Sin embargo, esto nos abre una puerta interesante que quiero discutir. Todas las personas en nuestra vida tienen más, o vamos a decirlo de esta manera, potencialmente todas las personas en nuestra vida podrían tener más de un tipo de relación con nosotros. Si usted está casado, su esposa no es solo su esposa, debería también ser su amiga, entre otras cosas, pero vamos para mantenerlo simple. Así que tenemos 2 relaciones, tenemos la relación de amiga y la relación de esposa en una sola persona. Si usted tiene hijos, la relación con sus hijos, usted no es solamente el padre de sus hijos, usted debería ser el padre y el amigo de sus hijos. Y es importante que veamos que en este caso María no podía cuestionar la decisión de Jesús porque Jesús había tomado la decisión en su divinidad. Pero ahora es importante que veamos que nosotros ocupamos múltiples relaciones en la vida de otras personas y otras personas ocupan múltiples relaciones en nuestra vida. Y que cuando tú tomas decisiones basadas en una relación sin considerar la otra, puedes crear separación en la relación porque Jesús, como Dios, toma la decisión de quedarse en el templo, pero entonces esto crea distancia entre sus padres terrenales y Él. Y ya mismo vamos a ver una decisión que Jesús toma que sostiene lo que estoy diciendo. Y es importante, amado hermano, que usted entienda que si usted entra en una conversación con sus hijos como amigo,
a media conversación de amigo no comience a tomar decisiones como padre, finalice la conversación como hijos, como amigos, y entonces después inicie una conversación como padre. ¿Por qué? Porque si inicia la conversación como amigo y a mitad de conversación toma decisiones como padre, va a crear un distanciamiento en la relación de amigos y así sucesivamente en otras relaciones. Sin embargo, quiero que veas lo que quiero decir con esto. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta ha sido la única vez en la niñez de Jesús donde Jesús toma decisiones en su divinidad. Después de este evento, Jesús toma la decisión de someterse a sus padres terrenales y de ser obediente y de cultivar la relación con sus padres terrenales hasta que inicia su ministerio, y entonces lo comenzamos a escuchar decir: ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de Dios? Lo comenzamos a escuchar en las bodas de Caná: que tienes conmigo, mujer. Y más adelante lo encontramos en la cruz del Calvario: hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Y vemos que en su divinidad crea ese distanciamiento con su madre terrenal. Y es importante que entendamos eso, que muchas veces para mantener una relación constante tenemos que limitarnos de tomar decisiones en la otra, y es sabio entender esas cosas y no ejercer este tipo de cosas en nuestras relaciones. Este tipo de decisión con discernimiento le abre las puertas a la negligencia, que va a abrir las puertas al distanciamiento, que a su misma vez puede abrirle las puertas a la separación. Entonces, ¿qué cosas pasan ahora en este punto final? 1. Caminaron juntos. En esta ocasión no asumieron que iba con ellos, se aseguraron que iban juntos. 2. Es necesario entender cómo llegamos hasta este punto. Si no entendemos cómo llegamos hasta aquí, cometeremos los mismos errores nuevamente. Y esto es importante, que le prestemos atención qué cosas acontecieron y que nos llevaron a este punto, porque aún si salimos de esta, si no entendemos cómo entramos, las probabilidades de que cometamos los mismos errores son grandes. Y por último, compromiso y obediencia son algo vital para mantener las relaciones donde autoridad está presente. Y vuelvo y leo el verso 51. Y descendió con ellos, o sea, caminaron juntos, estaban juntos en esta ocasión, volvió a Nazaret, volvió a casa. Y por último, que es el punto que quiero decir, de compromiso y obediencia, y estaba sujeto a ellos. Así que, amado hermano, con esto hemos llegado al final de la enseñanza en el día de hoy y de la serie Entendiendo Mejor la Prueba. Espero que esta serie de enseñanzas haya sido de bendición a tu vida, que nos ayude a entender el porqué de la prueba o a entenderla un poco mejor, que podamos beneficiarnos de estas enseñanzas para poder entender un poco mejor cuando nosotros entremos en una prueba que sea similar a la que estamos hablando, y que sirva de herramienta para poderlas manejar, y que en algunos de ustedes se convierta en herramienta preventiva, donde puedan prevenir, de hecho, entrar en situaciones como esta. Muchas gracias, amado hermano y hermana, por escucharnos en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.